Hola, ¿qué tal, alumnos? En esta ocasión, pues les vamos a presentar el siguiente tema de la materia de sistemas eléctricos de potencia, el cual se llama cálculo de las líneas de transmisión. Como nosotros conocemos, las líneas de transmisión son aquellas en las cuales pues la energía en gran volumen y en gran medida es transmitida desde los centros de generación hasta los centros de distribución y de ahí a los negocios, casas, etcétera, ¿no? O al consumidor final. Sabemos que existen diferentes parámetros que afectan a las líneas de transmisión, como son, en el caso de las líneas de transmisión de alta tensión, la resistencia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Entonces todos los parámetros son afectados en la distribución de energía. Ahora, sabemos que, o ya hemos estudiado que las diferentes configuraciones que tengan las líneas van a cambiar dichos parámetros. Pero hay otro parámetro que es importante considerar, que viene siendo la longitud de dichas líneas, y es lo que vamos a hablar en esta unidad. Primero, en el caso de los conceptos, las líneas de transmisión integran físicamente la salida de las plantas generadoras y las necesidades de los clientes, proporcionando vías de acceso para el flujo de energía entre varios circuitos de un sistema de potencia eléctrica. ¿De acuerdo? Pues aquí vemos prácticamente las características de un sistema de potencia, donde tenemos la generación que se hace en media tensión, tenemos el transformador elevador, la parte de transmisión, el transformador reductor, la parte de subtransmisión, que son esos voltajes que tenemos aquí, y ya de ahí pues se deriva la distribución, que es la que nos llega a nuestras casas. Ahora, las líneas de transmisión se clasifican en tres tipos. Pueden ser líneas cortas, líneas medianas y líneas largas, y cada una tiene sus características. Bueno, vamos a empezar con las líneas de transmisión corta. En una línea de transmisión corta, los efectos en paralelo de conductancia y capacitancia son despreciables. Esta aproximación se considera válida para líneas de hasta 80 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que las líneas de transmisión cortas son aquellas que no superan los 80 kilómetros de longitud y solamente se consideran en esas líneas los parámetros de resistencia y de inductancia. Acá tenemos la línea de transmisión, en este caso la parte de generación y la parte del extremo receptor. Entonces, en la línea, el parámetro de resistencia e inductancia se encuentran concentrados en la línea. ¿Qué significa concentrados? Que nosotros en una parte de la línea podemos representar esos parámetros. En una parte se puede representar. Entonces, este es el circuito característico monofásico de una línea de transmisión corta, en la cual, como vemos, R representa la resistencia por fase de la totalidad de la línea y L de inductancia por fase de la totalidad de la línea. Recordemos que aquí estamos tratando sistemas trifásicos balanceados. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos obtener una fase, pues simplemente tenemos que verificar que el sistema, agarremos una fase y el neutro del sistema. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la fase y el neutro. ¿Qué otra cantidad es muy importante a considerar en este tipo de líneas? Bueno, otra de los conceptos importantes son la regulación del voltaje y la eficiencia de las líneas de transmisión, los cuales quedan representados por esta fórmula, ¿sí? La regulación en porciento de voltaje me indica qué tanto voltaje o qué también la línea regula dicho voltaje, qué también está regulado dicho voltaje. Entonces, nosotros, ¿cómo lo sacamos? Simplemente tenemos que
obtener el voltaje del extremo receptor sin carga, o sea, desconectaríamos la carga de acá, menos el voltaje del extremo receptor con la carga conectada entre el voltaje del receptor con carga y lo multiplicamos por 100. Eso nos va a indicar qué tan regulado, qué tan bien tenemos de regulación en voltaje. ¿De acuerdo? Y eso nos va a indicar también qué tanta generación debemos de inyectarle a la línea con el fin de que el voltaje en el extremo receptor llegue de manera adecuada. En el caso de la eficiencia de transmisión, simplemente nos dice qué tan eficiente es la línea, cuánta de esa energía realmente nos va a llegar al extremo receptor. Recordemos que a través de esta impedancia existen pérdidas en la línea. Entonces, para poder calcular la eficiencia, simplemente tenemos que dividir la potencia del extremo receptor entre la potencia del extremo transmisor. Eso es para una línea de transmisión corta. Ahora, nos vamos a la línea de transmisión de longitud media. Esta línea de transmisión es para líneas mayores de, aquí está mal, debe ser 80 kilómetros, vamos a cambiarlo. Estos son 80 kilómetros. Ahí está. Mayores a 80 kilómetros, pero menores a 240 kilómetros. El efecto en paralelo se debe a la capacitancia de la línea, no es despreciable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos una línea de transmisión que va de 80 a 240 kilómetros, se considera como una línea de transmisión media. Por lo tanto, los efectos capacitivos, ¿de acuerdo?, de la línea empiezan a aparecer, ¿de acuerdo? Ya se empiezan a considerar. Entonces aquí vemos en esta representación circuital monofásica y esta otra. ¿Qué de diferencia tienen? Bueno, realmente la única diferencia es la forma de representarlo. Esta representación la conocemos como representación en un circuito nominal en pi. Y esta representación la conocemos como un circuito nominal en T. Cualquiera de las dos nosotros podemos utilizar para poder calcular las líneas de transmisión de mediana longitud. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Que en esta línea de mediana longitud tenemos el voltaje generado y el voltaje que nos llega a el extremo receptor. Tenemos la corriente generada y la corriente que nos llega. De aquí tenemos la impedancia de la línea, que en este caso está representada por la resistencia de inductancia, y dos efectos capacitivos, ¿de acuerdo? Dos efectos capacitivos entre fase y neutro, ¿sí? Eso es lo que representa. Entonces, cuando vayamos a hacer el estudio de estas líneas, tenemos que considerar estos efectos capacitivos, ya sea que lo tomemos de esta forma o lo tomemos de esta forma también, que en este caso aquí tenemos la resistencia, la inductancia, resistencia e inductancia, pero partido entre dos, y la capacitancia total. En este caso la capacitancia lo tenemos dividido entre dos. También esto lo podemos ver en términos de admitancia, que recordemos que la admitancia es qué tanto permite el circuito de corriente alterna el flujo de la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces también podemos verlo en términos de admitancia. Si tenemos la admitancia, nos dan admitancia, simplemente la dividimos entre 2 para esta representación. Si tenemos la capacitancia, la dividimos entre 2. En este caso, la capacitancia se mantiene igual y la admitancia igual. Lo único que se tendría que hacer acá es dividir la resistencia y la reactancia inductiva entre 2. Y es lo que vamos a tener representado aquí. Cualquiera de estos dos podemos utilizar para poder representar las líneas de mediana longitud que van de 80 a 240 kilómetros. Ahora, vemos la parte de la línea de transmisión de longitud larga. En el caso de las líneas de transmisión de longitud larga,
son aquellas líneas que se consideran mayores a 240 kilómetros. Todas las líneas que sean mayores a 240 kilómetros son líneas de longitud larga. Por eso es importante que en el caso del problema nos den cuántos kilómetros de línea de transmisión tenemos, ¿sí? Ahora, en este caso, para poder realizar el modelado de estas líneas de transmisión, ya no vamos a considerar los parámetros de impedancia, ya sea de resistencia, inductancia, reactancia inductiva y reactancia capacitiva, como concentrados. O sea, concentrado, ¿a qué se refiere? Que en cualquier parte de la línea tenemos lo mismo, ¿sí? O sea, si la resistencia, si tenemos un cable, su resistencia la podemos ver en cualquier parte de la línea, o la inductancia la podemos ver en parte de la línea. En este caso ya no. En este caso cada punto, ¿sí?, de la línea va a tener una reactancia o una resistencia o una reactancia inductiva o capacitiva. En cada punto va a existir eso. Entonces se consideran distribuidos sobre la longitud, ¿sí? En una línea de longitud L se incluye la siguiente figura. Entonces, ¿qué podemos observar? Prácticamente lo mismo. Tenemos el extremo de generación y el extremo de carga o de receptor. Vemos que es una línea con una longitud L, ¿de acuerdo? Entonces, para poder hallar la corriente y el voltaje a través de la línea, o la impedancia o admitancia a través de esa línea, tenemos que considerar los pequeños cambios que hay en esos términos de dicha línea, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante considerarlo. Para eso, si nosotros queremos calcular el voltaje en cualquier punto a lo largo de la línea, tendríamos que hacer esta fórmula. La fórmula nos dice que la segunda derivada del voltaje con respecto a los cambios de la longitud al cuadrado es igual a gamma al cuadrado por la velocidad, donde gamma es igual a la raíz cuadrada de la admitancia por la impedancia. Gamma, ¿qué es? A gamma se le llama la constante de propagación. ¿Qué sucede en este tipo de líneas? Bueno, cuando se tienen ya conductores largos, estamos hablando de mayores a 240 kilómetros, existen en electromagnetismo ciertas cuestiones en las cuales la energía, ya sea la energía representada de manera de voltaje y de corriente, que ya se va a estar propagando como una especie como de onda, ¿sí? Ya no sería de manera lineal, sino sería una especie de onda. Entonces, como esos cambios ya no son lineales, lógicamente nosotros necesitamos utilizar las herramientas del cálculo para poder hallar los voltajes y las corrientes en esa línea. Tenemos que considerar cada punto de la línea como un punto diferente. Así lo tenemos que considerar. A diferencia de estas, que la resistencia y la inductancia la consideramos como un solo punto, ¿sí? Lo que hay de resistencia e inductancia en esta línea es lo mismo en cualquier parte. En cambio aquí ya no. Aquí cambia por la longitud de la línea. Entonces, si nosotros quisiéramos hallar el voltaje de la corriente a través de cualquier punto de la línea, ¿sí?, teníamos que utilizar esta fórmula. El voltaje en cualquier punto de la línea es igual a un medio por el voltaje del receptor por el número de Euler elevado a la gamma X más el número de Euler elevado a la menos gamma X más un medio de
de la corriente de R, que tenemos representada acá, por la Z característica de la línea o impedancia característica de la línea. ¿Qué es esto que tenemos acá? La impedancia característica de la línea es la relación de la raíz cuadrada de Z de la impedancia sobre la admitancia por E a la gamma X menos E a la menos gamma X. Eso es para poder hallar el voltaje a través de cualquier punto de la línea. Si quisiéramos hallar la corriente en cualquier punto de la línea de transmisión, tendríamos que utilizar esta expresión, ¿de acuerdo? Ahora, estas dos expresiones que tenemos acá pueden ser representadas en términos de funciones hiperbólicas, ¿sí? Esta expresión sota que vemos aquí equivale a decir que el voltaje es igual al voltaje de R del extremo receptor por el coseno hiperbólico de gamma por la longitud, ¿de acuerdo? Porque X es la longitud, ¿vale? Más la corriente IR del extremo receptor por la impedancia característica de la línea que se saca de esta forma por el seno hiperbólico de gamma, que es la constante de propagación, acordémonos, por X, al igual que la corriente sería esto, ¿no? Entonces podemos representar esto en forma de funciones hiperbólicas. No se asusten, esto que estamos viendo acá es muy sencillo resolverlo. Vamos a hacer problemas para que podamos entenderlo de mejor forma, ¿vale? Pero esto que ven ustedes acá es sencillísimo, no hay ningún problema. Simplemente con que sepan utilizar bien su calculadora lo van a poder calcular. Ahora, también tenemos estas relaciones que en el caso del extremo transmisor y el extremo receptor, en el caso del voltaje receptor, el voltaje de generación y la corriente de generación, nosotros podemos hallarlas con esta expresión. Lo único que se le agrega aquí viene siendo la longitud. Véanlo. A diferencia de aquí no estaba la longitud, ¿sí? En cambio aquí ya se le agrega lo que es la longitud, ¿vale? Y las siguientes relaciones son útiles en los cálculos numéricos, que son estas. Estas relaciones nos van a servir para poder hallar de mejor forma los problemas, ¿vale? Entonces todo esto que vemos acá, estas relaciones, hay que tenerlas en cuenta para poder resolver este tipo de ejercicios de líneas largas. Entonces recordemos, línea de transmisión corta, no mayor a 80 kilómetros, es esta. No mayor a 80 kilómetros. Se considera la resistencia y la reactancia inductiva. ¿De acuerdo? Línea de transmisión de longitud media. Se considera la resistencia, la reactancia inductiva y el efecto capacitivo entre las líneas. Y en estos dos casos, de corta y media, se consideran los parámetros de R y L o C que están concentrados. O sea, concentrados significa que en cualquier punto de la línea R y L es lo mismo, ¿sí? En el caso de las líneas de transmisión de longitud larga, que son aquellas que superan los 240 kilómetros, ya no podemos considerar los parámetros de manera concentrada, sino que tenemos que considerarlos de manera distribuida sobre el total de la longitud de la línea. Es decir, que cada parámetro de R, L o C va a estar cambiando conforme nos vayamos a desplazar en la línea. Por eso, en la resolución de estas líneas, tenemos que aplicar derivadas, ¿de acuerdo? Porque son cambios, pequeños cambios que se dan en la línea. Ahora, para poder hallar el voltaje a través de cualquier punto de la línea, utilizamos esta expresión que, si nosotros vemos, puede ser transformada a una expresión hiperbólica, como esta que está acá. Esto es equivalente a esto y esto es equivalente a lo que tenemos acá, ¿sí?
ZC que vemos en estos términos de acá viene siendo impedancia característica de la línea, y eso se saca con la impedancia y entre la admitancia, y le sacamos raíz cuadrada. Y para poder hallar el voltaje del extremo receptor, ¿sí? VS, del extremo transmisor, perdón, y el extremo receptor, podemos utilizar estas fórmulas. Recordemos que L es la longitud de la línea, ¿sí? Y estas relaciones que vemos aquí nos van a servir para poder resolver los ejercicios de líneas de longitud larga, por lo que hay que tener en consideración tenerlos a mano para poder resolver. Vamos a hacer algunos ejercicios en el siguiente video para que nos quede más claro el tema. Cualquier duda, contáctenme. Gracias.